Contrainteligencia. La delgada línea entre la guerra y la paz. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación, genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Yesterday, Vladimir Putin recognized 2 regions of Ukraine as independent states, and he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and they're sovereign territory. Todo ucraniano tiene que recordar esto. Si puedes detener y destruir a los ocupantes, hazlo. Quien quiera volver a Ucrania, que vuelva a defender el país y después tendremos mucho trabajo para reconstruirla. Todo lo que debes saber sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, en voz de los expertos. Contrainteligencia. Por Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Les damos la bienvenida. Este es un programa especial realizado por la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México. Les recordamos que estamos en Radio Anáhuac, 1670 de AM. También nos pueden sintonizar a través de radioanáhuac.mx y el teléfono en cabina, por si alguno de ustedes quisiera participar en esta emisión, es el 55 30 88 16 70. Lo repito, teléfono en cabina 55 30 88 16 70. En esta mesa de discusión nos acompañan 2 integrantes de nuestra Facultad de Estudios Globales, la doctora Alicia Gutiérrez González, el maestro Juan Arellanes, y este programa especial se honra con la participación del maestro Alejandro Alday González, quien es integrante del Cuerpo Exterior de nuestro país y además desde el 2019 es director general del Instituto Matías Romero, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, les recuerdo, esta es una emisión especial organizada por la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México, donde vamos a discutir el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Me presento, soy el maestro Fernando Octavio Hernández Sánchez y actuaré en este día como moderador de esta mesa de análisis. Sin mayor preámbulo, voy a hacer una presentación rápida con la semblanza de nuestros participantes antes de comenzar nuestra discusión de hoy. La doctora Alicia Gutiérrez González es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara también. Es maestra, además, en Derecho Europeo y Constitucional Alemán por la Georg August Universidad de Göttingen, Alemania, así como doctora en Derecho Internacional, Derecho Europeo, Ambiental y Económico, igualmente por la Georg August Universidad de Göttingen, en Alemania. Ha sido litigante en Derecho Corporativo, secretaria conciliadora en el Estado de Jalisco, así como conferencista y profesora investigadora de la Facultad de Estudios Globales en la Universidad de Anáhuac, México, con especialidad en temas europeos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es autora también de libros como El futuro de la Unión Europea, Implicaciones para el Sistema Internacional y El Brexit, la relación del Reino Unido con la Unión Europea, ambos textos editados por la editorial Tirant lo Blanche. Bienvenida, doctora Alicia Gutiérrez. Muchísimas gracias, buenos días. Es un placer estar con todos ustedes y esperamos esclarecer las dudas acerca del conflicto Rusia-Ucrania, que no es nuevo, pero para que entiendan un poquito más, vamos a darles una breve reseña histórica para que entiendan el contexto. Claro que sí. Muchas gracias por su participación. Un placer. Tenemos conexión vía remota al maestro Alejandro Alday González, quien, como habíamos señalado en la introducción, él es integrante del Servicio Exterior Mexicano y director general del Instituto Matías Romero, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde julio de 2019. Ha sido parte del cuerpo diplomático de nuestro país, desempeñándose en funciones como el ser consejero legal en la misión de México ante la Organización de Estados Americanos y también en la misión de México ante la Organización de Naciones Unidas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Bienvenido, muchas gracias por su presencia, maestro Alejandro Alday. Nos engalana usted esta emisión con su presencia. Gracias, Fernando. Buenos días a la doctora Alicia Gutiérrez, a Juan Arellanes. Es un placer para mí poder participar en esta edición especial.
Muchísimas gracias, bienvenido. Y por último, tenemos al maestro Juan Arellanes Arellanes. Él es licenciado en Geografía por la UNAM, maestro en Planeación Urbana por la misma Casa de Estudios, la UNAM, y doctorante en Seguridad Internacional por la Universidad de Anáhuac, México. Ha sido consultor en análisis territorial y desarrollo urbano, analista de temas geopolíticos con participación en distintos medios de comunicación, así como profesor con más de 20 años de trayectoria. Es coautor de un libro de texto sobre geografía y autor de varios capítulos de libros. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro Anáhuac en Energía en la Universidad de Anáhuac, México. Bienvenido, maestro Juan Arellanes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, sobre todo acompañado de estos colegas tan brillantes. Muchísimas gracias. Pues bien, una vez establecidos los antecedentes de nuestros invitados a la mesa de hoy, podemos ahora sí iniciar nuestra mesa de análisis. ¿A quién le gustaría comenzar estableciendo el contexto general en el cual se ha desarrollado este conflicto para aquellos integrantes de nuestro auditorio que todavía tienen dudas al respecto? Doctora Alicia Gutiérrez, adelante. Hola, pues muy buenos días. Bueno, vamos a hacer un recuento histórico. Hay que recordar que anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, se crean organismos internacionales, ¿no? Se crea la Organización de las Naciones Unidas, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea la OTAN, que es muy importante para el caso que nos ocupa, porque recuerden que en ese entonces el mundo estaba dividido en dos bloques, ¿no? El bloque capitalista y el bloque socialista. Y esta OTAN surge por el deseo de ayudarse y de ser solidarios en caso de que existiera algún ataque a uno de aquellos miembros que en aquel entonces eran 12 y en la actualidad tenemos 13, porque si saben, la OTAN está abierta para que todos los países europeos que deseen puedan adherirse a ella, al igual que la Unión Europea. ¿Qué pasa ahí? Una vez que esta Segunda Guerra Mundial termina, la OTAN continúa abriendo sus puertas a los países que deseen hacerlo. En este OTAN, en el artículo 5, se tiene la obligación o la solidaridad por parte de los países miembros de que si existe un ataque a uno de los países, todos aquellos que sean miembros de los mismos van a acudir al llamado, ¿no? La primera vez que hubo este llamado fue en el 11 de septiembre, que fue en Estados Unidos, porque Estados Unidos pues, pertenece también a la OTAN. Ahí fue el primer llamado, después tuvimos ataques terroristas en la Unión Europea, y ahí en Francia también se tuvo este llamado, inclusive con la Unión Europea en el artículo 42.7, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa con Ucrania y con Rusia? Con Ucrania y con Rusia sucede una situación. Entre 1990 y 1991 se disuelve, se desmembra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces muchos de los países de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se tratan de adherirse pues a la Unión Europea, se vuelven repúblicas independientes, etc. El caso de Ucrania y Rusia es muy particular y muy peculiar, ya que mucha de la población de Ucrania pues es rusa, o sea, digamos que el conflicto es, digamos que como entre hermanos, ¿no? Porque son de una misma raza, de una misma cultura, tienen los mismos ideales, etcétera. Sin embargo, también ahí la religión juega un papel importante y pues la territorialidad, ¿no? Esa independencia, Estado soberano, que ya no quieren regresar a ser parte de una confederación, etcétera, aunque en días pasados, pues Ucrania solicitó a la Unión Europea su adhesión, tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Al respecto, como europeístas, ¿qué les puedo comentar? Pues la Unión Europea tiene abierta la adhesión a todos los países miembros de Europa. Esto indica que si tú eres europeo y coincides y comulgas con aquellos valores y principios de la Unión Europea, puedes adherirte. Y en ese proceso, todos los países que se van a adherir a la Unión Europea, la Unión Europea les brinda apoyo económico, apoyo técnico y les ayuda a transponer su derecho, el derecho de la Unión Europea a su derecho nacional. ¿Qué es esa transposición? No es nada más y nada menos que todo el derecho o el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ponerlo, plasmarlo en el derecho nacional, ¿no? Como aquello que conocemos de las teorías dualistas y las teorías monistas, etc. Bueno, entonces, ¿por qué le negaron el acceso o la adhesión a Ucrania?
pues por la situación en que se encuentra, además de que por el momento, después de la crisis de COVID, de coronavirus que tuvimos, y después de todos los paquetes en el presupuesto plurianual de la Unión Europea del 2021 a 2027, tenemos que resulta muy difícil que ahorita se esté aceptando la Unión Europea adhesiones, siendo que tiene países candidatos, países potenciales. Por el momento no se va a admitir a Ucrania, sin embargo, quizás en un futuro se haga. ¿Qué pasa con la OTAN? La OTAN se niega por varias razones. Para ingresar a la OTAN también existe una cláusula que dice que si tú vas a ingresar a la OTAN no debes de tener ningún problema territorial. Entonces, esa es una de las situaciones por las que no puede entrar. La otra es porque después del desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 90 y 91, se le dio a Putin, bueno, no a Putin, sino a Rusia en aquel entonces la garantía de que esa OTAN no se iba a desplegar más al este. Situación que no ha sucedido porque ahorita Rusia se encuentra con muy pocos países sin frontera con la OTAN, ¿no? Ahí tiene a Polonia a un lado, supimos de este conflicto que hubo en Bielorrusia, entonces la adhesión de Crimea del 2014, digamos que por la situación geopolítica en la que se encuentra Rusia se siente amenazado por parte de los miembros de la OTAN y también se ha dicho mucho, algunos doctrinistas han comentado que si la OTAN realmente debe de continuar, porque bueno, se formó, se estableció precisamente para estar en contra del bloque socialista que ya no existe, ¿no? Entonces ahora decimos, ok, ¿tiene razón de ser la OTAN? Sí, no, entonces ya son 30 países, ya es un conglomerado muy grande y pues cualquier país se puede sentir amenazado. Y más que nada por la situación geopolítica de Rusia, que es plana. O sea, entonces, pues bueno, hasta aquí le dejo porque el programa es para 3. Me apasiono mucho con el tema, pero muchas gracias. Al ratito continuamos. Muchas gracias, doctora Alicia Gutiérrez. Maestro Juan Arellanes, ¿usted quisiera comentar algo con respecto a estas garantías que Occidente le dio a Rusia de que la OTAN no se expandería hacia Europa del Este una vez terminada la Guerra Fría? Sí, claro. Pues en realidad hay, digamos, dos posiciones. La primera afirma que el compromiso de no expansión de la OTAN simplemente fue verbal, no estuvo por escrito. Fue parte de un diálogo que sostuvieron el último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, con el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, durante la presidencia de George Bush padre. Y aún así, bueno, se trata de una declaración formal de un secretario de Estado. Pero independientemente de que haya quedado solamente en forma oral, existe mucha documentación adicional de muchos funcionarios de Estados miembros de la OTAN en aquella época que se comprometieron a lo mismo. Es decir, que el argumento de que la promesa fue verbal y no escrita no es un argumento que pueda sostenerse. Hay bastante más documentación que esa promesa. La cuestión es, ¿por qué se siguió expandiendo la OTAN? Eso es verdaderamente la cuestión importante, y aquí yo me permitiría complementar esta narración tan completa que hizo Alicia, señalando lo siguiente. ¿Hay un conflicto entre Rusia y Ucrania? Definitivamente sí. No podemos perder de vista que esto no es solamente un conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto ni siquiera es solo un conflicto entre Rusia y Europa. Esto es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Creo que ese es el nivel más importante en el que también tendremos que poner mucha atención. De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro Juan Arellanes. Vamos a hacer un corte. Una vez que regresemos, vamos a tener la participación del maestro Alejandro Alday, pero mientras tenemos que hacer un reconocimiento de nuestra emisora. Recuerden ustedes que estamos en Radio Anáhuac, 1670 de AM, y también en radio.anahuac.mx, y el teléfono en cabina es el 55 30 88 16 70. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión especial producida conjuntamente por la Facultad de Estudios Globales y Radio Anáhuac. Estábamos hablando antes del corte sobre los orígenes, los antecedentes del conflicto entre Rusia y Ucrania que nos ocupa en la mesa de este día. Les recordamos que tenemos un teléfono en cabina por si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta
a nuestros invitados en esta mesa de análisis. El teléfono es 5530-881670. Y vamos a ceder la palabra ahora a nuestro invitado especial, el maestro Alejandro Alday González, quien, como ya hemos señalado, es el director general del Instituto Matías Romero. Maestro Alejandro Alday, ¿quisiera usted agregar algo a esta primera parte sobre los antecedentes del conflicto? Gracias, Fernando. Desde luego, en primer lugar, creo que debemos todos condenar la agresión que llevó a cabo la Federación de Rusia en contra del territorio de Ucrania hace ya un par de semanas, un poco más. Pero efectivamente, como ya han dicho tanto la doctora Gutiérrez como Juan Arellanes, es importante tener en cuenta cuáles son los antecedentes de este conflicto. Y hoy yo diría que estamos viendo una manifestación contemporánea de un evento de hace 32 años. Ya se mencionó el acuerdo que se tuvo al final de la época llamada Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero un punto que yo quisiera agregar que es fundamental para entender esto fue que en esos acuerdos la Unión Soviética dio su aquiescencia para que Alemania pudiera reunificarse. Esto lo narra muy claramente Mikhail Gorbachev en sus memorias, y señala que la gran concesión que fue para la Unión Soviética permitir que Alemania se unificara fue a cambio de que no hubiera una expansión de la OTAN, como ya se mencionó. Los años posteriores de una gran debilidad de Rusia, por muchas razones, que fueron quizás las que generaron su desintegración como Unión Soviética, permitieron a Occidente pues ir acercándose y tener mayor influencia sobre aquellos países que formaban el llamado Pacto de Varsovia, que era la respuesta militar a la OTAN. E invariablemente estos países del Pacto de Varsovia fueron adoptando modelos de democracias occidentales y tuvieron un acercamiento mucho más hacia Europa y hacia la OTAN que hacia el espacio de influencia ruso. Así, la OTAN gradualmente tuvo varios procesos, digamos, de ampliación, donde fue admitiendo estos países antiguos, países bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿no? Y esto no pasó, desde luego, desapercibido por Rusia, por las autoridades rusas. Hay informes del hoy director de la CIA, un diplomático de nombre Burns, que siendo diplomático en Moscú durante muchos años, informaba a los Estados Unidos cómo se iba recibiendo con un absoluto rechazo el hecho de que la OTAN se fuera ampliando de tal forma en el antiguo espacio de influencia soviético, ruso, hoy en día, y llegamos entonces al punto en el que comienza, cuando el presidente Putin asume el poder en Rusia, ciertas manifestaciones por parte de Putin, quien era invitado al grupo de los 7. Rusia formó parte del G7, creándose el G8, y también en esa calidad era invitado a las reuniones de la OTAN. Y en una reunión muy marcadamente en 2008 en Bucarest, el presidente Putin señala su desacuerdo con un tono muy fuerte de la expansión que estaba teniendo la OTAN. Entonces, creo que hay que analizar muy bien gradualmente cómo se han dado estos pasos desde el punto de vista de la ampliación de la Unión Europea, la ampliación de la OTAN, y cómo desde el lado ruso se observa la afectación a su espacio de seguridad nacional. Aquí no podemos dejar de subrayar que estamos hablando de una gran potencia, y eso pone la ecuación en distintos términos que cuando hablamos de otro tipo de conflictos. Entonces la reacción del presidente Putin ha sido, pues digamos, proporcional al tono que venía manejando, que venía compartiendo a nivel internacional en los últimos años. Si quieren, un poco más adelante hablamos del 2013-14 en Ucrania, pues que fue lo que generó, digamos, los episodios previos al actual, creando grupos secesionistas y recibidos por el gobierno de la Federación de Rusia de manera pues
muy cercana, con apoyo militar. Pero bueno, yo detendría aquí el primer comentario, Fernando. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Alday. Entonces, recapitulando, en Rusia existe una oposición muy fuerte a que la Organización del Tratado del Atlántico Norte incorpore a países de Europa Oriental porque considera esta acción como una amenaza directa a su seguridad nacional. Recordemos que la primera ampliación se dio en 1999, cuando la República Checa, Hungría y Polonia accedieron precisamente a la Alianza Atlántica. Después otros países como Lituania, Letonia, Estonia, Rumania, Bulgaria también se ha ido incorporando a dicha organización y esto es percibido como una amenaza por los gobernantes rusos, en particular tras la llegada de Vladimir Putin al poder a fines de 1999. Y como señala muy bien el maestro Alday, Putin siempre ha sido muy claro, muy tajante en cuanto a expresar la oposición por parte de Rusia de que la OTAN siga incorporando países de Europa Oriental entre sus filas. Esto nos lleva entonces al escenario actual. Esto nos ayuda a entender por qué Rusia está firmemente opuesta a cualquier posibilidad de que Ucrania o incluso Georgia puedan ingresar tanto a la Unión Europea, pero en particular reviste mucha importancia el oponerse a que cualquiera de estos dos países ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Muy bien, vamos a continuar. Ya establecimos los antecedentes. Ya sabemos también, el maestro Alejandro Alday lo mencionaba, que todo este escenario se fue estableciendo ya de manera mucho más precisa a partir del año 2014. ¿Qué pasa en 2014 en Ucrania, maestro Juan Arellanes, que nos lleva hasta este escenario? En el año 2014, en el mes de febrero, estalla un movimiento social popular de parte de muchos movimientos ucranianos en contra del entonces mandatario Yanukovych, quien era de una orientación política claramente prorrusa. Yanukovych había anunciado pocas semanas antes que rechazaba el acuerdo de asociación que había estado trabajando Ucrania con la Unión Europea, y esto evidentemente se tradujo en un descontento, en una desilusión de buena parte de la ciudadanía ucraniana, especialmente de la parte occidental de Ucrania. Creo que es importante tener presente esta importante segmentación cultural de Ucrania, y posiblemente el río Dnieper sea una frontera cultural a tener en consideración. Si bien Lugansk y Donetsk tienen población claramente hablante de ruso, no en una mayoría, pero sí muy importante, no tan grande como en Crimea, en general toda la porción oriental de Ucrania tiene una fuerte influencia rusa, en tanto que la porción occidental de Ucrania ha desarrollado una cultura ucraniana mucho más propia y en buena medida influenciada por Polonia. Entonces, desde siempre ha habido unos mayores anhelos y una mayor, ¿cómo decirlo?, convicción de los ideales liberales de la parte occidental de Ucrania. Es ahí, en la capital Kiev, en donde estallan estas protestas, y esta situación rápidamente degenera, porque no solamente es una manifestación popular, sino también grupos armados que empiezan una revuelta que deriva en la caída del presidente Yanukovych, y posteriormente con el ascenso de Pedro Poroshenko se desata una guerra civil en Ucrania cuando las provincias orientales de Lugansk y Donetsk intentan secesionarse. Recordemos también que en 2014, justamente en medio de este escenario que narra el maestro Juan Arellanes, buena parte de la población de la península de Crimea decide separarse de Ucrania y automáticamente Rusia le abre las puertas para que Crimea se incorpore a la Federación Rusa, creando una gran molestia en la comunidad internacional y especialmente entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Maestro Alday, ya que usted anticipaba este escenario que se ha generado a partir del 2014, nos gustaría escuchar su opinión al respecto, por favor. Bueno, como ya se señaló, en la población en Ucrania ha estado profundamente dividida en torno a las alianzas políticas, comerciales y económicas que debe tener su país entre la influencia rusa y la presencia creciente, hay que decirlo,
de la Unión Europea. Entonces, esta división pues es la que ha dado digamos, pauta para que en el caso de Crimea, como se señala, pues la Federación de Rusia invade, porque ese es el término que debe utilizarse, invade Crimea y desde entonces ocupa esa región bajo un referéndum pues que ha sido calificado a todas luces como un referéndum que no cumple con ningún tipo de estándar internacional que le dé validez. Entonces, desde ese momento hay gran preocupación en el ámbito internacional por la posibilidad de que un país vaya recuperando por vía de la fuerza territorios de otro país autónomo, independiente, porque esto pues había quedado, y por lo menos se había respetado grosso modo con la Carta de las Naciones Unidas. No quiere decir que no haya habido otros episodios, claramente el de Estados Unidos en Irak es una muestra flagrante también de violación al derecho internacional, pero en un contexto donde se presentan grupos separatistas y una potencia les apoya para recobrar, digamos, la influencia y el control de una región, pues sí fue causa de condena en el ámbito de Naciones Unidas. En 2014 también hubo un apoyo a los separatistas prorrusos en estas regiones orientales que mencionaba el doctor Arellanes, en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, donde también combatían con fuerzas armadas ucranianas. Entonces, esos años marcaron también claramente una pauta sobre cómo Rusia fue mostrando apoyo a estos grupos separatistas con la lógica de recobrar influencia sobre un territorio que históricamente, y aquí sí creo que hay que conectarlo con lo que señalaba la doctora Gutiérrez al principio, históricamente Rusia ha considerado que Ucrania es parte de la gran nación rusa. Tuvo una manifestación importante durante la época de la Unión Soviética, pero todos estos episodios, viéndolo en contexto más amplio, pues no dejan la menor duda de los espacios que quiere recuperar el gobierno de la Federación de Rusia, bajo la lógica de seguir manteniendo influencia, por una parte, pero también ampliando sus espacios de seguridad. Crimea es un punto estratégico, actualmente también la salida al Mar Negro lo es. Muchas gracias, maestro Alejandro Alday. Vamos a ir ahora con la doctora Alicia Gutiérrez. Mencionaba hace un momento el maestro Arellanes que en el 2014 se produjo un levantamiento popular contra el gobierno ucraniano de parte de la ciudadanía de ese país, que se manifestó en contra de que Víktor Yanukovych desvinculara aparentemente a Ucrania de este proceso de integración a la Unión Europea. Aunque pueda resultar un tanto obvio, no hay que pensar que nuestro auditorio realmente conoce este tema. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué para una parte de los ucranianos es tan importante ingresar a la Unión Europea? Bueno, pues para los ucranianos es importante la adhesión a la Unión Europea porque ven que la Unión Europea es un bloque regional exitoso. Antes de que se retirara el Reino Unido en el 2020, pues era una región con 500 millones de habitantes y con libertades fundamentales, que es el libre tránsito de personas, de bienes, de servicios, de capitales, donde no existen aranceles, donde pueden ingresar también al espacio Schengen, inclusive países que no están dentro de la Unión Europea, pero sí dentro del espacio Schengen, como lo es Suiza, Liechtenstein, etc. Entonces, bueno, los ucranianos ven con buenos ojos estar dentro de la Unión Europea por esa protección, por esa actividad y por ese ingreso, ¿no?, económico que ven, además de que mejoraría su situación de vida, como lo fue con Letonia, con Lituania, con Rumania, con Polonia, etcétera, ¿no? Porque como le dije con anterioridad, la Unión Europea brinda recursos económicos. ¿Para qué? Para que las calles, para que las carreteras, para que la seguridad social aumente. Entonces el nivel de vida pues aumenta, y ¿quién está en contra de tener mejores condiciones de vida? Yo creo que nadie, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Estamos a medio minuto de irnos al segundo corte de nuestro programa. Simplemente hay que recordar,
Entonces, en todo este contexto, la oposición de Rusia a la ampliación de la OTAN hacia más países de Europa Oriental cobra especial relevancia lo que ocurrió en Ucrania en 2014, porque ahí hubo un cambio de gobierno y a partir de entonces los presidentes de Ucrania, tanto Poroshenko como el actual Zelensky, han sido muy claros en buscar acelerar el proceso de integración de Ucrania tanto a la Unión Europea como a la OTAN, generando cada vez mayor inquietud entre el líder de Rusia, Vladimir Putin. Y esto nos va a conducir al actual escenario donde ya tenemos una guerra. Pero para hablar específicamente sobre la guerra y sus implicaciones, lo vamos a hacer una vez que regresemos del siguiente corte. No nos dejen, estamos en Radio Anáhuac, en una emisión especial de la Facultad de Estudios Globales y Radio Anáhuac, discutiendo la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos en Radio Anáhuac, conecta tus sentidos. Bienvenidos a esta emisión especial producida por la Facultad de Estudios Globales y Radio Anáhuac, donde estamos discutiendo la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Les recordamos que contamos con la participación de la doctora Alicia Gutiérrez González, el maestro Alejandro Alday González y el maestro Juan Arellanes Arellanes. Ya hemos establecido entonces el contexto por medio del cual Rusia se opone a la incorporación de Ucrania a la OTAN como un elemento clave para entender la animadversión entre estos dos países. También antes del corte hablábamos sobre los acontecimientos que se han generado a partir del 2014 que generaron una guerra civil al interior de Ucrania, donde hay una clara vinculación de Rusia y los ucranianos han reforzado este deseo de alejarse lo más posible de Ucrania para incorporarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Antes de continuar, quisiera, maestro Juan Arellanes, que nos hablara sobre un antecedente que creo es importante mencionar, pero que usualmente en los análisis que hemos escuchado sobre este tema no aparece. Me refiero a la participación de Ucrania con respecto a lo que conocemos como el Memorándum de Budapest. Bueno, respondo muy concretamente. En 1994 se firmó el Memorándum de Budapest. La situación era un poco incómoda después de la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética era una potencia nuclear durante la Guerra Fría y, por supuesto, en Ucrania había desplegadas armas nucleares de la era soviética. No tengo el dato preciso, pero eran alrededor de 400 cabezas nucleares con las que contaba Ucrania y era importante llegar a un acuerdo sobre qué iba a ocurrir con ese armamento. El Memorándum de Budapest establece una salida decorosa para todas las partes. El armamento se deshace, el uranio se aprovecha, se reprocesa para ser aprovechado como uranio enriquecido en plantas nucleares para generación eléctrica y otros usos pacíficos, y Ucrania se adhiere al Tratado de No Proliferación Nuclear en el sentido de su renuncia a la posesión de armas nucleares. ¿Por qué es importante? Porque al presidente Zelensky se le ocurrió mencionar justamente algunas semanas antes de la invasión rusa que Ucrania estaba dispuesta a reactivar su programa nuclear. Yo creo que es un aspecto importante a mencionar, pero dentro de toda la gama de inseguridades que percibe Rusia, no creo que sea la más importante, porque no creo que la comunidad internacional hubiera permitido que Ucrania desarrollara armas nucleares. Me parece que si hiciéramos un análisis de las percepciones de inseguridad de la Federación de Rusia, habría otros componentes más importantes que considerar. De acuerdo, muchísimas gracias, maestro Juan Arellanes. Maestro Alejandro Alday, ¿y qué podríamos señalar con respecto a los llamados acuerdos de Minsk? ¿Qué vinculación tienen con este escenario bélico que estamos presenciando desde el mes pasado? Bueno, los acuerdos de Minsk que se celebraron en Bielorrusia, precisamente en la capital de Bielorrusia, tuvieron como propósito pacificar en su momento las regiones del Donbass, de Lugansk y Donetsk, con la participación del gobierno de Ucrania, con la participación de los líderes separatistas prorrusos y con una presencia importante de mediación por parte de Alemania, en la figura de la canciller Angela Merkel, y de Francia, del expresidente François Hollande. Estos acuerdos lo que indicaron era principalmente la pacificación
y encontrar un regreso a la vía democrática de estas regiones para evitar que hubiera una escalada dentro del conflicto. Obviamente los dos países centrales dentro de la Unión Europea querían evitar que nuevamente en Europa hubiera un motivo de desestabilización como se estaba observando. La Federación de Rusia hoy en día pues desconoce haber tenido una participación en los acuerdos de Minsk y por lo tanto se desvincula, se desmarca, como decimos coloquialmente en México, de cualquier tipo de compromiso que se hubiera adquirido ahí. Pero realmente el día de hoy pasa la paz que se pueda vislumbrar, pues pasa en gran medida por el respeto a esos acuerdos, más otra serie de medidas que ya se están diseñando en los foros multilaterales de manera bilateral y entre algunos actores clave, ¿no? Pero esos acuerdos pues tenían ese propósito en el momento y hoy se pide que se respete porque precisamente se ha alimentado en contra del espíritu de estos acuerdos por parte de Rusia. Muchas gracias, maestro Alejandro Alday. Doctora Alicia Gutiérrez, ya que mencionamos a países como Alemania o Francia, usted que es especialista en Alemania, ¿cuál ha sido la actitud de Alemania con respecto a este conflicto que está ocurriendo en Ucrania? Ok, bueno, mira, anteriormente con Angela Merkel como canciller al frente, la situación era un poco diferente por la posición que tenía Angela Merkel como líder mundial y líder europeísta. Agregando un poquito nada más para los acuerdos de Minsk, hubo dos acuerdos de Minsk, uno en el 2014, el cual fracasa, y ese es en el que Ucrania, Rusia y las dos repúblicas separatistas firman el acuerdo fracasa y por eso se firman los acuerdos de Minsk número 2 o los acuerdos de Minsk 2, donde ahí entra el cuarteto de Normandía, que es Francia, Alemania, Ucrania, Rusia, ¿no? En este segundo acuerdo de Minsk, lo que se quería, aparte de que se detuviera este conflicto bélico, también se quería que se respetaran los acuerdos que había, pero el problema es que la interpretación que Ucrania le da a los acuerdos es muy diferente a la interpretación que le da Rusia. Entonces, Ucrania dice que Rusia no los está cumpliendo y Rusia dice que Ucrania no los está cumpliendo. Entonces, debido a esto, hubo otro memorándum. Este memorándum se firma en virtud de que los dos violaron el alto al fuego porque continuó. O sea, no hubo nunca cese al fuego de manera realmente total. Entonces, se vuelve a firmar un memorándum donde se dice cómo debe de ser la implementación. Y de hecho, ahorita, en el cuarto paquete que la Unión Europea le impuso a Rusia de sanciones económicas el 15 de marzo, ahí le dice, mira, ya te sancionamos financieramente, ya te sancionamos económicamente, ya te sancionamos territorialmente, ya te sancionamos aquí, aquí y acá, ¿no? En este nuevo paquete lo van a sancionar también en todo el aspecto de lujo, importaciones, etcétera, se van a subir aranceles y demás. Y ahí hay una cosa muy importante que tiene la Unión Europea acerca de que cada una de las sanciones va a tener una temporalidad o bien de 6 meses o bien de 12 meses. Y cada 6 meses o cada 12 meses se va a renovar esa sanción. Y todo está supeditado al cumplimiento de estos acuerdos de Minsk. Entonces, digamos que nuestra base jurídica para dar terminación a este conflicto viene siendo esos acuerdos de Minsk, junto con aquella promesa de la OTAN de no expandirse, junto con aquella respeto al Estado de Derecho, respeto a la soberanía de los estados, etcétera. Muchísimas gracias, doctora Alicia Gutiérrez. El tiempo es implacable como en toda emisión radiofónica y estamos muy cerca del fin de nuestra emisión. Y la verdad es que el tema da para por lo menos otra emisión, pero ahora quisiera hacerles 3 preguntas muy puntuales a cada uno de nuestros participantes. Comienzo con el maestro Alejandro Alday. Maestro, ¿nos podría indicar cuál ha sido la postura del gobierno mexicano frente al conflicto en Ucrania? Sí, desde luego, México ha con toda claridad condenado el acto de agresión por parte de la Federación de Rusia a Ucrania, una agresión injustificada por la magnitud de la reacción rusa. México ha promovido que se respete la Carta de las Naciones Unidas porque desde el mes de noviembre
venían desplegándose tropas en la frontera con Ucrania, lo cual pues indica ya claramente un umbral dentro de lo que la Carta considera una amenaza al uso de la fuerza. Después esta se lleva a cabo y posteriormente México ha pedido que se respete en el terreno el derecho internacional desde varias perspectivas, el derecho internacional humanitario para garantizar el cuidado a la población civil y a las personas no combatientes, que se creen corredores humanitarios para garantizar la salida de civiles, el acceso de alimentos e insumos básicos para la población que se encuentre todavía en las regiones en conflicto, y desde luego que haya una solución inmediata a lo que Naciones Unidas misma ha determinado que es un acto de agresión con base en la resolución 3314 dictada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero en términos generales, México condena este acto inamistoso como una agresión al territorio soberano de un país miembro de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Alday. Doctora Alicia Gutiérrez, Estados Unidos ha sido muy insistente en señalar que la Unión Europea debe procurar desvincularse energéticamente de Rusia. ¿Usted cree que existe la perspectiva real de que Europa deje de consumir energéticos por parte de Rusia? No, muy buena pregunta. No creo. Y terminando un poco mi respuesta anterior, que no la concluí por la premura del tiempo y porque hablo demasiado, entonces, digamos que el Nord Stream 2 es este pipeline, este acueducto, ¿no? Gasoducto, que se encuentra en Rusia, pero desemboca en Alemania. Entonces, esto se vino maquilando desde el canciller alemán Schröder, luego vino con Angela Merkel, y ahorita, bueno, está con Olaf Scholz, ¿no? Entonces, temporalmente, lo único que falta para que Alemania diga, ok, ya empezamos a recibir gas ruso por el Nord Stream 2, es la certificación. Por el momento está en stand-by, pero yo dudo mucho que no se vaya a llevar a cabo tan grande gasoducto, porque pues Alemania tiene invertido muchísimo dinero, y no solo Alemania, también Dinamarca y otros países de la Unión Europea. Además, ese gas es muy barato. Lo que también quiere Joe Biden, pues, es vender su gas a la Unión Europea caro, un gas licuado, y pues tiene a su aliado Polonia, ¿no? Entonces, pues ahí también con el Nord Stream 1 se molestaron los países de la Unión Europea, no por el medio ambiente, ni no por otras cuestiones. La cuestión es económica meramente. O sea, yo lo veo así como una guerra económica, y la manera en la que actúa ahorita Vladimir Putin, pues lo pone un poco en desventaja. Sin embargo, yo creo que la Unión Europea sí debe continuar con el lanzamiento del Nord Stream 2 para su seguridad energética. Ok, muchísimas gracias. Maestro Juan Arellanes, le hago la pregunta del millón. ¿Cuál considera usted que es el factor que llevó a Vladimir Putin a finalmente tomar la decisión de provocar una guerra contra Ucrania? Vaya pregunta. No la podría contestar en 2 o 3 minutos. Me parece que es una situación multifactorial, pero advierto que deberíamos de tener mucho cuidado con la idea de que Vladimir Putin está desquiciado. Creo que no lo está. Creo que esta invasión de Ucrania lleva mucho tiempo planificada. De hecho, la operación militar como tal es una operación de enorme envergadura que no se pudo haber improvisado en unos cuantos días. Y creo que entre los factores más importantes está tanto la percepción de amenazas a la seguridad nacional rusa como la percepción de oportunidades inmensas en un entorno internacional sumamente confuso, en donde los combustibles están elevando su precio muchos meses antes de la guerra, las cadenas de suministro están en problemas, la recuperación post-COVID es muy lenta y muy complicada, y creo que Vladimir Putin ha calculado muy bien que cualquier operación de Occidente en términos de sanciones va a ser limitada, porque si esas sanciones se incrementan, a Occidente le puede ir mucho peor por esta situación tan vulnerable de la economía mundial. Limitaría eso mi respuesta por lo pronto. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando este programa especial producido por la Facultad de Estudios Globales en colaboración con Radio Anáhuac.
y vamos a dar oportunidad para que nuestros 3 participantes emitan una conclusión. Les solicito que sea en el espacio de 1 minuto, por favor. Doctora Alicia Gutiérrez. Bueno, pues falta todavía que ver qué va a pasar con Rusia. Yo creo que va a continuar la guerra mientras no ceda Ucrania a reconocerle Crimea como parte de ruso y que la OTAN diga, ok, vamos a dejar los buffer states, ¿no? Estos países amortiguadores a un lado de Rusia para que no te sientas amenazada. Y bueno, sobre las repúblicas separatistas, pues ahí no sé, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, doctora Alicia Gutiérrez. Cedo la palabra al maestro Alejandro Alday González para que establezca sus conclusiones. Bueno, yo diría que es muy importante observar los procesos diplomáticos en los que ya se han logrado sentar las partes para buscar una solución, por lo menos soluciones inmediatas que tienen que ver con el cese al fuego. Hay un diálogo, lo cual es una muy buena señal. Aún las condiciones de ambas partes no pueden encontrar un punto de encuentro. Me parece que esta situación entre Rusia y Ucrania va a requerir de algunos actores adicionales, yo diría Estados Unidos, para poder alcanzar en la parte diplomática un acuerdo. Para nadie es sostenible un conflicto armado en este momento, y mucho menos cuando una potencia y una potencia nuclear está involucrada. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Acabamos de escuchar la participación del maestro Alejandro Alday González, director general del Instituto Matías Romero, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Maestro Juan Arellanes, sus conclusiones, por favor. Concluyo con lo que debía haber dicho al principio, aunque comencé respondiendo una pregunta. Es absolutamente condenable la agresión de Rusia a Ucrania. Todos los crímenes que se cometan durante esta invasión militar serán absoluta responsabilidad del ejército ruso y de su dirigente Vladimir Putin, pero creo que es importante destacar que esta situación llegó a esta condición tan crítica y hay una responsabilidad compartida con Estados Unidos en el sentido de que no está claro cuáles son las intenciones de Estados Unidos al impulsar la expansión de la OTAN. Creo que aunque haya una salida diplomática al conflicto, hay una confrontación geoestratégica a escala global que no se va a resolver aunque se resuelva la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, maestro Juan Arellanes. Nuevamente quisiéramos agradecer la participación de la doctora Alicia Gutiérrez González, profesora investigadora de la Facultad de Estudios Globales aquí en la Universidad de Anáhuac, del maestro Alejandro Alday González, integrante del cuerpo exterior, el cuerpo diplomático de nuestro país, y director general del Instituto Matías Romero, así como del maestro Juan Arellanes Arellanes, profesor de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Anáhuac, y en particular, coordinador del Centro Anáhuac en Energía y profesor de materias como geopolítica. Esta ha sido una emisión especial producida por la Facultad de Estudios Globales en colaboración con Radio Anáhuac. Agradecemos muy especialmente también todas las facilidades que Rocío García nos ha brindado en su condición de coordinadora de Radio Anáhuac para la realización de este programa. Ojalá que haya sido de su agrado y pues desde luego queda la mesa abierta para una discusión posterior porque aún estamos, acercándonos a la discusión de este tema y ojalá que sea la primera de una serie de emisiones en las que la Facultad de Estudios Globales tenga la participación en este espacio que es Radio Anáhuac. Mi nombre es Fernando Octavio Hernández Sánchez, también soy integrante de la Facultad de Estudios Globales. Espero que esta charla haya sido de su agrado y de su interés y les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias por su atención. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Esto fue Contrainteligencia, la delgada línea entre la guerra y la paz. Todo lo que debes saber sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.